Bienvenidos a una nueva sesión de La Hora Tech. Hoy contamos con Joaquín Calvo, director de SIC Experience y adjunto a la dirección general, y también profesor de antropología aquí en la escuela. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. Cuando hablamos de empresas, siempre solemos hablar de números, de organizaciones, de objetivos. ¿Qué papel tiene la ética en una empresa? Muy bien. Bueno, es verdad que cuando estamos en una escuela, cuando estamos en la universidad y cuando estamos estudiando ciencias como empresariales o como marketing o publicidad, es lícito pues hablar en esos términos, es lícito hablar de que el objetivo de una empresa son sus beneficios, ¿vale? Es lícito. ¿Qué ocurre? Que hay en un momento en que cuestiones como la generación de beneficios, cuestiones como las relaciones entre personas, se pasan por el tamiz de la justicia, de la legalidad, de la equidad, y entonces en ese momento es cuando estamos haciendo una reflexión filosófica e incluso ética sobre la importancia o no de las relaciones humanas, del hombre, dentro de esa relación en la empresa en la que hay un trabajo, pero también hay una transformación personal y social. Como hemos comentado antes en tu presentación, hemos dicho que también eres profesor de antropología. ¿Les extraña a los alumnos que una escuela de negocios imparta antropología o lo ven como una asignatura normal? Mucho, extraña mucho. Y extraña mucho porque efectivamente yo creo que somos una escuela pionera en que los alumnos de la carrera y especialmente en marketing estudien antropología. Pongan al hombre y a la persona como centro de todas sus decisiones. Recuerdo que cuando empecé el primer día los alumnos pensaban que efectivamente algo estaba pasando. Es decir, una asignatura, antropología, cuando estoy estudiando empresas o cuando estoy estudiando marketing o cuando estudio publicidad, y se quedaron un poco perplejos. Yo creo que con el paso del tiempo y especialmente cuando terminó la asignatura se dieron cuenta de que aquello que empezó siendo una asignatura era una forma de vida, era una forma de entender aquello a lo que ellos se van a dedicar, que es a comprender las necesidades del mercado. En ese momento cambiaron el concepto y en ese momento lo que sucedió es que ellos empezaron a descubrir cómo todo lo que se puede hacer en la empresa visto desde un punto de vista filosófico, es decir, crítico, es decir, con referencia a los clásicos, pues a ellos les da mucho más sentido y da mucho más sentido a lo que efectivamente va a ser su trabajo en el futuro. ¿Y cómo es posible que una teoría dictada hace tanto tiempo tenga sentido a día de hoy? Bueno, pues posiblemente porque cambian las circunstancias, pero no cambian los métodos de reflexión. Al final, cuando yo les decía a ellos que en el hombre existen una serie de dimensiones y que una de ellas es el conocimiento, y yo hablaba de cómo Aristóteles ya en su Ética Nicómaco habla como que el mayor y principal objetivo del hombre es conocer, bueno, pues al final lo que les estoy diciendo es que efectivamente ellos están en el aula para aprender, pero que ese aprendizaje puede ser de muy diversas formas. Puede ser un aprendizaje puramente objetivo, donde ellos escuchan y no tienen que poner nada en tela de juicio, o puede ser un conocimiento basado en un pensamiento crítico que lo que hace es efectivamente pasar por un tamiz aquellas decisiones que se van a tomar más desde un punto de vista de justicia, de equidad, de transformación, etcétera, etcétera. Muy bien, Joaquín. Hablando de jóvenes, el otro día leía un estudio de Communication que afirmaba que el 93% de los jóvenes prefería trabajar en una empresa sostenible, a pesar de que su sueldo fuera ciertamente menor, a una empresa no sostenible y que su sueldo fuese superior. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, pues primero me alegro mucho que sea así, y primero me alegro mucho de que efectivamente se ponga de manifiesto que la sociedad de los jóvenes tan criticada no es una sociedad a la que haya que criticar, sino que hay una sociedad a la que hay que ayudar efectivamente a tomar decisiones con juicio. Me remito no al estudio, si me remito a mi tesis doctoral. Yo acabo de realizar hace unos años la tesis doctoral sobre el comercio justo, sobre el marketing responsable. Puedo afirmar que el 99,9% de la gente que contestó busca empresas que efectivamente sean responsables, y que los jóvenes, el tramo de edad de jóvenes, era aquel que efectivamente decía que prefiere trabajar en una empresa que tenga valores y que tenga criterios éticos, a no una empresa que le da mucho dinero, que le da mucho beneficio, pero no ningún beneficio social. Dicho esto, los jóvenes buscan la transformación, buscan intentar dejar un mundo mejor, y cada vez
le preocupa menos el beneficio económico de las empresas y mucho más el beneficio social de las empresas. En este sentido, aquellas empresas que no estén comprometidas con la transformación social y con el cambio para hacer un mundo mejor, serán empresas a las que los jóvenes dirán que no. Por lo tanto, las escuelas de negocio tenemos que educar a los jóvenes en valores. Sin ninguna duda. ¿Y lo estamos haciendo? En ESIC lo llevamos haciendo prácticamente desde que comenzamos allá por el 1965. No hay que olvidar que nosotros tenemos materias dentro de nuestras carreras como pensamiento social cristiano, como ética, como deontología profesional, que nos gusta y nos ayudan a hacer no solamente buenos profesionales con unos conocimientos técnicos fabulosos, sino a profesionales buenos en el sentido de que sean capaces de discernir entre lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que vale y que no vale, y profesionales que efectivamente cuando deciden en base a unos valores humanos que de otra forma pues lo que haría sería cosificar las relaciones, y en este caso nosotros lo que les pedimos y lo que les ayudamos a hacer o a pensar es que cuando tomen una decisión tienen que darse cuenta que esa decisión no tiene que estar basada en el dinero, sino basado en las relaciones humanas y basadas en que efectivamente su fin último tiene que ser la transformación del mundo. También me gustaría abordar contigo, Joaquín, el tema de la tecnología, de la innovación digital. Desde tu punto de vista, ¿quién va a servir a quién? ¿La tecnología al hombre o el hombre a la tecnología? Buena pregunta, Jaime. La verdad es que llevo tiempo reflexionando sobre este tema y es verdad que ahora estamos hablando del hombre y la máquina, pero es verdad que la reflexión sobre el hombre y la máquina ya viene del siglo pasado, del siglo anterior al pasado con la revolución industrial. Es verdad que hay mucha gente que se asusta, es verdad que hay mucha gente que piensa que las nuevas tecnologías, la robótica, va a acabar con puestos de trabajo y posiblemente sea así. Dicen las estadísticas o los análisis que más o menos el 75.000 puestos de trabajo van a desaparecer, pero también dicen que van a aparecer en torno a los 133.000, 143.000 nuevos. ¿Qué ocurre? Pues yo creo que la tecnología viene efectivamente a hacernos más productivos, a hacernos más competentes, a hacer a las empresas más competitivas, y yo creo que aquí va a ser o va a depender del uso que se haga. Yo creo que nosotros nos serviremos de la tecnología porque efectivamente ella nos va a ayudar en ese concepto de ser mucho más productivo, mucho más competitivo, mucho más, si se quiere, operativo, pero también es verdad que nos vamos a servir de ellas para tener más tiempo libre, para poder dedicar nuestro tiempo a otras cosas, para efectivamente no hacer trabajos que efectivamente lo pueden hacer las máquinas y dedicarnos a aquello donde las máquinas a día de hoy lo tienen más complicado, que es el concepto de la creatividad, que es el concepto de el discernir de una forma crítica y ética sobre lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. En ese sentido yo creo que las máquinas nos van a ayudar a nosotros y nosotros debemos ayudar a que efectivamente las máquinas no se conviertan solamente o únicamente en herramientas para detectar los mejores usos a nivel, si queremos, dinerario de las relaciones humanas, sino que efectivamente se conviertan en, no diría que asistentes, pero sí ayudantes, ¿vale?, de este equilibrio que tiene que haber entre los nuevos momentos, los nuevos tiempos y efectivamente esas relaciones humanas que nunca se deben perder. Si me preguntas si yo vislumbro que al final nos vamos a sentar juntos humanoides y humanos para tomar un café y charlar sobre el partido de ayer, posiblemente no porque eso lo dejaremos para el tiempo del ocio, pero si me dices si veo factible el que nos sentemos un humanoide y yo para ver si lo que les voy a contar a mis alumnos mañana sobre el tema de la antropología de la Escuela de Frankfurt lo enfoco de esta forma o de otra en base a una serie de miles de datos que él tiene y que seguro son más ágiles que mi mente, que cada vez está más en capa caída, posiblemente sí, con lo cual nos ayudaremos mutuamente. Mira, Joaquín, hablando de quién va a servir a quién, te quiero presentar a Izbo. Es un robot cuya misión es la asistencia a aquellas personas de una mayor edad. Ayuda a paliar una de las mayores enfermedades que estamos sufriendo en el siglo XXI, que es la soledad. ¿Hasta qué punto crees que robots van a poder sustituir una compañía humana? Bueno, la verdad es que la primera cosa que me viene a la mente es que la pena es la soledad, pero efectivamente la soledad existe.
y es verdad que cada vez hay menos familias numerosas, más familias de pocos miembros, y cada vez estamos más trabajando y cada vez tenemos menos tiempo para estar con los mayores o con los más necesitados, y es verdad que hay veces que necesitamos que alguien esté con ellos, que los ayude. Qué duda cabe que desde un punto de vista humano yo prefiero el estar atendido por una persona a la que pueda o con la que pueda tener ese cambio de sonrisas, pero qué duda cabe que si al final robots como este, que además tiene una presencia bastante simpática, nos ayudan a, bueno, pues a estar un poco menos solos, o incluso a tener la sensación de que se está menos solo en los momentos en los que la soledad pueda ser más profunda, bienvenidos sean, y bueno, pues habrá que utilizarlos. Hablando de utilizarlos, hablando de nuestra relación con ellos, seguramente tú también te has percatado de que muchas veces nuestra relación entre el hombre y la máquina realmente es como entre hombre y hombre, entre ser humano y ser humano. Muchas veces estamos tratando a los robots como si fuesen un ser humano más, bien por su apariencia de persona, o bien porque realmente, como tú comentabas, los vemos y decimos qué simpáticos son. ¿Se nos olvida que son máquinas? ¿Tenemos en mente que son máquinas a pesar de que tengan una apariencia humana? Bueno, hombre, yo creo que efectivamente el hombre es consciente de la diferencia que existe entre un humano y un robot, aunque es verdad que yo creo que cada vez más la ciencia y la tecnología nos va a llevar a que se parezcan, y que habrá al final humanoides que sean muy parecidos a esa persona a la que te apetece estar contigo, o incluso estoy pensando, aquel padre, madre, hermano, etcétera, que se te murió, que al final lo tienes al lado porque, bueno, pues lo han vuelto a revivir de una forma técnica, ¿no? Hombre, yo creo que hay que ser conscientes de que la tecnología viene para ayudarnos, y para ayudarnos de forma profunda, pero también yo creo que hay que, bueno, pues no perder de vista lo que de humano, ¿vale?, hay en las relaciones, y aquello que efectivamente, pues yo podré jugar una partida al ajedrez con un robot, yo podré escuchar música con un robot, yo podré incluso bailar con un robot, pero luego habrá cosas en las que efectivamente ese punto de creatividad, ese punto de sensibilidad especialmente, que da sentido a la vida que tiene el ser humano, pues a priori es difícil. Llegará en el momento en el que efectivamente se parezcan tanto a nosotros que hasta sientan como nosotros. Bueno, no lo sé. Yo el otro día en esta misma sala, cuando presentábamos a un colegio que vino, pues SICTech, la persona que nos lo presentaba decía una cosa que me hizo pensar en la evolución humana, ¿no? Y decía que a día de hoy los robots grandes no pueden tener dos piernas porque por los pesos, etcétera, etcétera, todavía no saben adquirir la verticalidad y se caen. Bueno, enseguida pensé en cómo el hombre, cuando llegó a ser hombre, fue cuando se puso erguido y efectivamente vertical, y posiblemente eso es lo que haga que efectivamente en la apariencia de lo que es una máquina y un robot a lo que es el ser humano, pues todavía queda esa opción de efectivamente ser el erguido, ser el que no mira por encima del hombro, pero sí que está mirando como diciendo, bueno, al final estamos para ayudarnos, pero yo soy el hombre y tú eres la máquina, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, todavía queda mucho recorrido, sí, pero qué duda cabe que se avanzará muchísimo más. Sin duda. Hay una corriente ahora, Joaquín, que está tomando mucha fuerza, y es el hecho de que las nuevas tecnologías están deshumanizando la relación entre las personas, las conversaciones. Todos hemos estado en esta situación, a lo mejor una cena, una comida en familiares, y cada uno con su smartphone, contestando bien WhatsApp, viendo las redes sociales. ¿Qué opinas de esto? ¿Hasta qué punto crees que las nuevas tecnologías van a deshumanizar a las personas? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Una, la educación o la mala educación, y luego la deshumanización o no. Es decir, al final, cuando éramos jóvenes, yo recuerdo que cuando nos sentábamos, los días que nos sentábamos todos a comer en casa, se apagaba la televisión. Y se apagaba la televisión no porque no se quisiese tener encendida, sino porque se buscaba un momento en el que estábamos todos efectivamente para charlar, para recordar, para comentar. Entonces, es verdad que ahora en estos momentos, y no digo que lo haga mi hija o mi mujer o mi hijo, porque también lo hago yo, hay muchas veces que tenemos la manía de que nos sentamos
y que antes de empezar a hablar encendemos el móvil, miramos WhatsApp, miramos no sé qué. Yo creo que eso es un poco algo que lo hacemos ahora como novedad, pero que lo tendremos que ir dejando. Y además yo creo que va a ser necesario, como se hace ya en algunas organizaciones, antes de entrar dejas el móvil en la cesta, de forma que efectivamente no te esclavices. Yo creo que el problema vendría cuando lleguemos a ser esclavos de las tecnologías. Entonces yo creo que las tecnologías hay que utilizarlas, yo creo que las tecnologías nos tienen que servir, pero que no nos pueden quitar ese momento no de humanización, sino de relación entre las personas, que efectivamente, bueno, pues lo que debemos hacer en ese momento es dedicarnos a lo que más importa, ¿no? Que es a preguntarnos no por los temas de trabajo, no, sino por los temas más íntimos. Entonces, el momento de intimidad, pues tiene que ser para mí un momento de intimidad, pero y digo, fuera móviles, fuera televisión, fuera cualquier cosa, en el sentido de que, bueno, que hay momentos para la televisión, para el móvil. Efectivamente, hay muchas veces que uno piensa que estamos con la televisión encendida, pero estamos con el WhatsApp, estamos el otro con la tablet o el iPad, etcétera, etcétera, y digo, bueno, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Entonces yo creo que eso es un poco ahora por novedad, cuando ya nos acostumbremos a ello y efectivamente lo tengamos como ahora en esta entrevista, tenemos el teléfono, porque sería absurdo que usted o que tú me estuvieses entrevistando y que yo estuviese viendo, ¿vale? Que si me estaban entrando algún WhatsApp o no, tú dirías, oye, ¿qué pasa contigo, Joaquín? Qué maleducado eres. Yo creo que ahí es un problema de mala o buena educación. Entonces yo creo que lo que hay que saber es saber estar, ¿vale? Ser educado, y a partir de ahí, ¿vale? Pues efectivamente las nuevas tecnologías entrarán cuando entren. Hablando de jóvenes y su relación con la tecnología, hace poco la Fundación Telefónica sacó un estudio, que es la Sociedad Digital en España, del año 2018, en el que afirmaba que el 96,8% de los jóvenes entre 14 y 24 años usaban WhatsApp como vía de comunicación preferente, descartando de esta manera toda forma oral, obviamente. Estos son llamados la generación mute. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esto? Bueno, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Que las nuevas tecnologías sean nuevos medios de comunicación es algo que es obvio, y nosotros en la escuela, y bueno, pues vemos cómo efectivamente el acceso a prácticamente todas las generaciones, porque aquí estamos de todas las generaciones a través de las nuevas tecnologías, pues es algo ya que hay que tener en cuenta. Yo acabo de hacer un mail físico porque necesariamente la acción lo requería, y estoy convencido que prácticamente pues de las 300 impresiones que he sacado y que he mandado en mensajero a casa, pues esos señores, muchos de ellos ni lo habrán visto, porque al final están acostumbrados ya a que le llegue electrónicamente. Al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tú tienes que hacer una invitación física, luego tienes que hacer un refuerzo digital, luego tienes que hacer otro refuerzo vía telefónica. Es decir, al final esto es pues un poco un mix, ¿no? ¿Qué ocurre con los jóvenes? Pues efectivamente, los jóvenes, y lo vivimos aquí, lo vivimos en casa, pues ahora tienen sus medios, tienen su WhatsApp, tienen sus Instagram, tienen sus cosas, y efectivamente yo creo que deben utilizarlo. Ahora, lo que también creo es que debemos, y aquí en la escuela tenemos que intentar, en las carreras que tienen que ver con todo lo que es la economía digital y no economía digital, pero que está afectado por la nueva tecnología, enseñar es el buen uso de las tecnologías. Yo no creo que sea un problema de utilizar o no una tecnología, sino de cómo se utiliza la tecnología, cuál es el fin, la intrusión, la no intrusión, si lo que yo quiero conseguir es simplemente la información, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que creo es que tenemos que ordenar un poco lo que sea el ámbito de los nuevos medios de comunicación, para que efectivamente, bueno, pues estos que ya no son nuevos, sino que ya son los que existen, bueno, pues tengan su cabida. En esto he de decir algo que me maravilla, y es lo siguiente: hacemos un evento que es el Hoy es Marketing, donde este año pues va a haber un chavalín de 11 años que es un programador de Valladolid, y su ponencia se titula algo así como no tengáis miedos, las tecnologías están en buenas manos, porque lo que vosotros llamáis las nuevas tecnologías para nosotros son las únicas que conocemos. Entonces, claro, estamos trabajando para el futuro con armas del pasado, y eso nos tiene que llevar a que efectivamente nos tenemos que adaptar efectivamente a lo que nuestros clientes, nuestros estudiantes, nuestros stakeholders quieren, porque efectivamente estamos en un nuevo ecosistema, estamos en una nueva forma de relaciones, donde ya no vale
lo antiguo y lo moderno, lo digital y lo no digital, sino efectivamente pues ese mundo donde todos nos entendemos, unas veces a través de unos medios y otras veces a través de otros medios. Sin duda, son nuevas formas de comunicación a las cuales nos tenemos que adaptar. Efectivamente. Rescatando un poco el ámbito de la ética que hemos tocado con anterioridad, hace poco Google formó un comité ético para la inteligencia artificial. Es cierto que a la semana pues desestimaron la creación, pero bueno, me parece un muy buen primer paso para empezar a establecer la ética en la inteligencia artificial. ¿Por qué crees que estas compañías, estas grandes compañías tecnológicas, están empezando a implementar la ética en su día a día? Bueno, pues mira, posiblemente sea por aquella máxima de Habermas de que no todo vale, y en la ética mucho menos. Es decir, al final la potencia de las nuevas tecnologías es su capacidad de movilizar tanta cantidad de datos que hace que efectivamente las conclusiones o decisiones sean decisiones muy enfocadas en una persona. ¿Qué puede pasar? Que al final, efectivamente, las convirtamos en intrusismo, las convirtamos en algo que efectivamente se vaya más allá de lo que efectivamente el hombre desea. Entonces, yo creo que desde este punto de vista, lo que habrá que intentar analizar y lo que habrá que intentar incluso documentar, incluso escribir, es efectivamente que al no todo valer, porque efectivamente las tecnologías tienen que ser para un buen uso para el ser humano, pues lo que tendremos que hacer es efectivamente saber hasta dónde podemos llegar en cada momento y efectivamente dónde estamos haciendo un buen uso o un uso lícito y ético de las nuevas tecnologías y dónde se está haciendo un uso no ético de las nuevas tecnologías. Con lo cual, efectivamente, es verdad que Google lo intentó, es verdad que lo desestimó, es verdad que hay por ahí algunas otras experiencias, pero sí que es verdad que al final, igual que hay una declaración de los derechos humanos en la época en la que no existían las nuevas tecnologías, sin duda hay que hacer una declaración de los derechos humanos dentro del ecosistema de las nuevas tecnologías, porque lo que está claro es que ha cambiado totalmente la forma de vivir, de convivir y de relacionarse. Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy aquí con nosotros y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros y al final estamos para transformar y creo que esto sirva para que efectivamente hagamos un mundo mejor. Gracias. Vosotros.